Buenos días, licenciados, compañeros. En esta oportunidad compartiré con ustedes el contenido de la unidad número 1, llamado La Pedagogía y la Educación. Soy integrante del grupo número 1. Mi nombre es Leonela Mendoza Lazarte y compartiré con ustedes las ideas principales sobre quién es persona educada y la educación general. Empecemos. Quiero iniciar partiendo de una frase anónima que nos indica que el hombre es la única criatura que ha de ser educada. Esta definición o este pensamiento lo que nos quiere expresar es que el ser humano en sí mismo, desde antes de su nacimiento, en su propia naturaleza, en su propia genética, se encuentra esa capacidad de aprender. Por lo tanto, desde antes del nacimiento, como seres humanos, estamos desarrollando nuestro cerebro en contacto con nuestro medio externo, vamos a tener siempre la predisposición de aprender. Bajo esta lógica, no habría que esforzarse mucho en generar tantas condiciones para que el aprendizaje se dé, cuando el aprendizaje es una condición innata que tiene el ser humano. Y es muy importante que partamos de esa consigna. Ahora, ¿qué aspectos tenemos que considerar cuando queramos abordar este concepto de ser educado? Y vamos a hacerlo a través de una serie de preguntas. La primera, ¿será que conocer una lista de datos concretos y correctos significa que somos educados? Y como esto, podemos plantearnos el siguiente ejemplo. Muchos de nosotros aprendemos cosas de memoria en la escuela y las aprendemos para quizás toda nuestra vida, más allá de la utilidad que este dato pueda tener. Por ejemplo, cuando estábamos en la secundaria, aprendíamos de memoria la tabla de los elementos periódicos, ¿no? La tabla periódica. Más allá de que en nuestra vida nos dediquemos al estudio de la química y que de repente estos datos sean un poco más útiles para nosotros, la mayoría de nosotros puede repetir, ¿no?, la tabla periódica, el hidrógeno, el litio, sodio, potasio, etcétera, etcétera. Y además nos aprendíamos hasta su valencia, ¿no? Los que son más 1, más 2, más 3, luego los metales, sus valencias y demás. Probablemente muchos de nosotros aún tenemos en nuestra memoria esos datos que son concretos, pero el haber amontonado todos esos datos significa que nosotros somos educados. Ahora les propongo otra situación. ¿Será que puede existir gente que sea brillante pero que no sepa escribir? Y la respuesta que seguro evoca a cada uno de nosotros es que sí, sí existe gente brillante. Muchas no han transmitido sus saberes porque no saben escribir, y otras tampoco lo han hecho porque no saben escribir académicamente, si vale el término. Entonces nos podemos dar cuenta que parece que ser educado va más allá, por un lado, de acumular conocimiento y otro de tener una que otra habilidad. Si bien es cierto que escribir es una habilidad y un conocimiento que a lo mejor para facilitar nuestra vida nosotros todos debemos de tener, no podemos negar que el conocimiento y la sabiduría va más allá de la habilidad de saber escribir. Otro ejemplo que les doy sobre este aspecto de lo que se puede considerar como ser educado es esta pregunta: ¿será que existen buenos profesionales pero que tengan errores en su ortografía? Es decir, puede existir buenos profesionales que a lo mejor se les pasa una B labial, una V, o se les pasa una C o una Z. Probablemente la respuesta también sea que sí. Entonces nos vamos dando cuenta de que el ser un buen profesional, el que ser educado, va mucho más allá que estas habilidades, que pueden ser muy importantes y reconocidas socialmente, sí, porque a todos se nos exige que tengamos una buena ortografía,
que todos sepamos escribir, y mientras más profesionales o cargos desarrollemos, la exigencia es mucho más. Pero podemos ver que ese caso también existe. Ahora, como otro ejercicio, yo les propongo a ustedes, o les pregunto más, si es que ustedes son capaces de dividir mentalmente una cifra X por otro número que tenga 3 cifras, ¿no? Es decir, no sé, 780 dividido entre, no sé, 220. ¿Será que podemos realizar esta división? ¿Será que podemos hacer este cálculo mental? Desde luego que muchos me dirán, sí, sí puedo, y lo hago. Pero también habrán muchos que me digan, no. Yo, sobre este punto, preguntaba a muchas personas que tengo aquí alrededor, y muchos me decían, que yo no sé dividir, y no solamente en la mente, sino que también si me dan el lápiz y el papel, tampoco puedo dividir. Entonces yo le decía, ¿somos maleducados si no podemos hacer este cálculo? Fíjense que estas son cuestiones que tenemos que reflexionarlas en el momento de tratar de definir qué es ser educado. Por otra parte, hay otros aspectos que tenemos que considerar cuando tratemos de querer responder a la pregunta de qué es ser educado. Cuando buscaba las definiciones, me encontraba con esta, que indicaba que ser educado es un adjetivo, calificativo de hecho, ¿no? Con el que vamos a tratar de describir a determinadas personas que tienen a su vez determinadas actitudes, comportamientos y valores. Entonces, nos damos cuenta que la persona que es educada posee actitudes, comportamientos y valores que quizás se distinguen de una persona que no lo es. Cuando hablamos de actitudes o hablamos de comportamientos, nos estamos refiriendo a que la educación y el ser educado conlleva diferentes prácticas que realizamos de manera habitual. Es por eso que, por ejemplo, si nos cruzamos con una persona en la calle y no la saludamos, probablemente nos dicen, este es mal educado. O encontramos otra persona que de pronto sí saluda a las personas al pasar, y la concepción de las personas es que, fulano de tal es educado. Entonces, sí o sí, el concepto de ser educado va a conllevar la práctica de actitudes y de comportamiento que están enfocados a demostrar valores. Y los valores éticos, morales, forman parte también de la vida del individuo. Llega un momento en que como individuos vamos a elegir esos valores que van a determinar el rumbo de nuestra vida y que nosotros vamos a seguir. Ahora, el ser educado es un concepto que va mucho más allá del nivel económico. Si bien es cierto que a mayor nivel económico, probablemente podamos tener condiciones materiales favorables al aprendizaje en mayor cantidad que cuando se vive en la pobreza. Ahora, más que quizás otra época, nos damos cuenta que la educación está limitada también al factor económico, al que podamos tener un equipo celular que tenga la capacidad de almacenaje, de tener aplicaciones y demás. Entonces, es cierto que las condiciones económicas repercuten en nuestra predisposición para aprender, aunque no es determinante. A su vez, cuando hablamos de qué es ser educado, tenemos que hablar siempre del proceso de socialización. Y es que el ser humano no es que nace humano solo por el hecho de nacer de una mamá humana, sino que la condición de humano la obtenemos en base a nuestra relación con las demás personas. Por tanto, ser educado conlleva a tener esas habilidades que le permiten a uno vivir de manera armónica con el resto, ¿no? Es por eso que si recordamos nuestras lecciones de colegio, nos decían que los principales agentes de socialización son la familia, la escuela, la sociedad en general. Entonces, la cría humana va desarrollando su cualidad de ser humano
a medida que se relaciona primero con su familia, que es el entorno más cercano, y luego con su escuela, que a la vez esta tiene que ser una preparación para la vida misma, que lo veremos más adelante, y que tiene como objetivo que nosotros nos podamos proyectar. Y este comportamiento que tenemos en la familia y luego en la escuela, perfeccionado desde luego, podamos reproducirlos en nuestra vida en la sociedad. Por eso es importante que lo podamos considerar. Aquí les tengo una frase que probablemente aborde desde otras dimensiones el concepto de qué es ser educado. Y dice, una persona educada es aquella que tiene una capacidad de criterio, ¿ya? Una que le permite saber cómo actuar en las situaciones que se presentan, lo cual implica que tiene una base de conocimientos. Ojo que estos conocimientos no tienen por qué ser siempre académicos, pero sí, una persona educada debe de poseer un bagaje cultural importante, unas buenas capacidades personales para aplicar esos conocimientos. Si realizamos un análisis de esta frase, vamos a quizás entender que el concepto de ser educado tiene en sí el objetivo de que las personas desarrollen capacidad de criterio. Lo que decimos en filosofía, por ejemplo, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico. Y esa es una cualidad que tienen las personas, no siempre a raíz de el conocimiento académico. No todas las personas desarrollan todas sus potencialidades a través de la educación formal, que desde luego la educación formal eso es lo que quiere, generar espacios de reflexión académica en base a la lectura, en base al desarrollo de nuestra mente y de nuestros procesos cognitivos. Pero también la experiencia es una fuente de sabiduría. Si hablamos de los niveles de conocimiento, por ejemplo, existen conocimientos que son empíricos, existen conocimientos que son científicos, existen conocimientos que son filosóficos y demás. Entonces, en la vida, el ser humano constantemente está aprendiendo. Ahora, el ser educado tiene que ver con que esos conocimientos que yo tengo, que sean propios de mi experiencia o propios de la educación formal, académica, lo que sí se necesita es un bagaje cultural. Lo que les decía, el concepto de ser educado está fundamentalmente relacionado también a la cultura y lo que en esta sociedad se determina que es ser educado, que probablemente en otras sociedades, en otros contextos, una definición no sea tan exacta o cada contexto tenga su propia definición. Sin embargo, no podemos dejar de lado, cuando hablamos de lo que vamos a considerar como educación o una persona educada, es que se tengan capacidades personales para aplicar los conocimientos. Por lo tanto, vemos que esa distinción tanto del conocimiento entre la teoría y la práctica, esa brecha existente, pues tiene que desaparecer. Y en la medida en que los conocimientos, tanto académicos como los obtenidos a través de la experiencia, sirvan para solucionar problemas reales. Ahí vamos a entender lo que la persona educada puede realizar. Ahora, ¿será que ser educado hace mucho tiempo es lo mismo que ser educado ahora, en el siglo XXI? Pues bueno, aquí les tengo algunos datos que nos pueden guiar al respecto. Y es que la sociedad actual es una sociedad del conocimiento. También es conocida como la era de la información. Por lo tanto, no es difícil entender de que en esta era haya una concepción de lo que es una persona educada distinta a lo que era una persona educada en el siglo pasado. Como vimos, cada sociedad y cada época, cada momento, desarrolla todo un bagaje informativo sobre lo que se considera como educación. Y ya lo hemos visto cómo las concepciones van cambiando. Ahora, existen muchas visiones de la educación, pero lo importante aquí es que la educación viene a dar respuesta a las demandas de la economía, lo que se conoce como el discurso educativo global. Y es que no es secreto para nadie que el poderoso, el que tiene dinero, define los criterios.
Es así que el modelo económico que tenga un país siempre va a impactar en el sistema educativo del mismo, porque hay una conexión entre lo que la escuela va a formar en función a lo que el mercado define. Es así que hace un tiempo se empezó a trabajar sobre la gestión por competencias, por ejemplo. Entonces, es menester de esta exposición abordar también lo que consideramos ahora como competencia. Y bueno, la competencia es considerada como una habilidad o un grupo de conocimientos, atributos o capacidades que pueden aprenderse y que posibilitan a los individuos realizar una actividad o una tarea de forma exitosa y consistente. Hace unos años, cuando el mercado laboral aquí en Santa Cruz, o las empresas, era nuevo en trabajar por la gestión por competencias. A partir de eso, establecían que para cada cargo debería existir un perfil y que iban a determinar cuáles serían las competencias que tienen que tener las personas para el cargo. Por eso es que uno dice, debe ser un profesional competente. Muchas veces, desde el conocimiento vulgar, pueden creer que la competencia es un tanto insana y hablan más de el egoísmo que pueda tener una persona por sobresalir en su relación con los demás. Pero lo cierto es que la competencia en realidad es la habilidad que tiene una persona, los conocimientos que tiene una persona, las capacidades de hacer que tiene una persona y que estas van a hacer que pueda cumplir con éxito una determinada tarea o actividad. Es por eso que se dice que fulano es competente, sultano tiene competencias adecuadas para el cargo. Y es que no todos tienen que tener las mismas, pero cada cargo tiene su competencia. Por ejemplo, si hablamos del docente, debe ser competente en el sentido de que debe tener toda una serie de requisitos que van a hacer que se ajuste a un perfil para ser educador. Y hay personas que pueden tener buenas habilidades, pero que a lo mejor algunas competencias las deja de lado. Ahora, hablemos entonces de otro factor importante en el asunto de las habilidades. Vamos a tratar de explicar ahora cuáles son estas competencias que transforman la vida, primero económica y social. Bueno, las competencias que deben tener toda persona para desenvolverse en una sociedad vienen a ser divididas en competencias básicas, competencias de alfabetización y las competencias matemáticas. Creo que toda sociedad, sin importar cuál, siempre va a estar priorizando lo que es la formación de las matemáticas, porque siempre está relacionada con el quehacer científico del país, y también la alfabetización, ¿no? El manejo del idioma, el manejo de los textos y demás. Ahora, las competencias básicas van a ir cambiando en función al momento. Como estamos hablando ya de una era tecnológica, fíjense que ahora una de las competencias básicas consiste en saber resolver los problemas a través de la utilización de la tecnología, que esto no era así, que probablemente las competencias básicas que antes teníamos era saber leer y saber escribir nada más. Ahora, como competencia básica, se asume el uso de la tecnología. Por tanto, para cualquier cargo ahora, ya ni siquiera se pregunta. Yo recuerdo hace muchos años que cuando uno era operador en computadoras, lo ponía en su currículo, ¿no? Operador en computadoras. Ahora ya no es necesario colocarlo porque ahora una competencia básica es el manejo del tiempo, el uso de la tecnología. Para los docentes, por ejemplo, ahora ya es una exigencia el uso de plataformas, el uso de herramientas digitales. Entonces ya forman parte de las competencias básicas que se deben tener. Y bueno, las competencias de alfabetización que tienen que ver con entender, con usar la información de los textos y saberlos usar en diferentes contextos. La ciencia siempre genera conocimientos que se transmiten a través de
lo que se escribe. Por lo tanto, a nivel superior es muy importante las competencias que conllevan el saber escribir, el saber redactar y demás. Sin dejar de lado las competencias matemáticas que obviamente se tratan de usar, aplicar, interpretar, comunicar información que sea propiamente matemática. Muy bien, entonces no nos olvidemos de que, como les decía, las competencias transforman vidas, pero lo que le interesa más al modelo económico es que impulsa la economía. Vemos así ahora que, fíjense, ya en 1990, hace mucho tiempo atrás ya, se establecía que la persona educada cuenta con las habilidades necesarias para manejar la tecnología. Entonces, no había pandemia todavía y ya se sabía que los profesionales tenían que usar la tecnología. Recordemos nosotros que las primeras computadoras con las cuales teníamos nosotros acceso y demás, como que primero eran para las empresas. Las empresas tenían sus computadoras para tener su base de datos. Y eso era una super tecnología, ¿no? Y en los demás cargos probablemente no teníamos contacto con equipos tecnológicos, que no solamente es una computadora, ¿no? Sino que cada rama, desde cada ciencia, desde cada trabajo o espacio laboral, tiene sus elementos tecnológicos. Bien, entonces hablando de la educación, de la tecnología, de qué ser educado en el siglo XXI, surge pues como unas ideas claves que deben ser directrices también para generar realmente que las personas en este siglo XXI sean educadas. Y una es que los planes de estudio deben estar en función a las necesidades del mercado laboral, y eso siempre lo ha sido, siempre esa idea se ha tenido, pero no siempre se la ha concretado. Si hablamos, por ejemplo, de las universidades, se supone que deberían hacer un estudio de qué es lo que se exige en la sociedad o qué cargos se necesitan para prepararlos. Entonces el estudio va a estar enlazado con el mercado laboral, pero en algún momento esto se dejó de hacer, la universidad seguía formando, quizás mucho en la teoría, pero ya no hay el mercado laboral. Por eso es que ahora conocemos los grandes ejemplos de que prejuiciosamente decimos, ahora estudiar para ser abogado es para terminar de taxista. ¿Y por qué lo decimos? Lo decimos porque en algún momento se llegó al punto en que los planes de estudio ya no se enfocaban en la necesidad del mercado laboral. También encontramos otras frases que dicen, levantás una piedra y encontrás 5 abogados. Entonces, nos damos cuenta que ahí ya como que la universidad ya no se enfocó mucho en lo que se necesitaba, el mercado laboral. Recuerdo también ejemplos de algunos tipos de técnicos en litio, por ejemplo, o en el manejo de este elemento, se necesitaban, pero en realidad no había instituciones que formaban, y entonces eran muy pocos, y esos pocos no alcanzaban para toda la demanda del mercado laboral. Entonces es importante que, hablando de educación superior, los planes de estudio siempre estén en función a la necesidad del mercado laboral. Como hemos dicho, lo económico no va alejado de lo académico, de lo pedagógico, ¿no? Ahora, debemos también entender que el aprendizaje se da a lo largo de la vida. Eso es muy importante también. Muchos profesionales caen en el error de que después de haber pasado por la universidad ya no quieren estudiar nada más y creen que eso es lo único necesario para ejercer en un cargo. En realidad, siempre tenemos que tener la conciencia de que el aprendizaje se da a lo largo de la vida. Es por eso que cada profesional tiene que tener en sí mismo esa capacidad de ser resiliente y de formarse toda la vida. Ahora, los sistemas educativos también han tenido un gran error que consistía en que sus contenidos y la experiencia del mundo real estaban separados. Eso se quiere, por ejemplo, corregir con el actual modelo educativo, que supuestamente se maneja en las escuelas, pero que también está separado, divorciado de las exigencias académicas que se piden en la universidad. Por tanto, si hablamos de educación superior, debemos entender de que se debe favorecer el aprendizaje, pero en el lugar de trabajo. Ya establecíamos que probablemente las condiciones de infraestructura y demás que tienen las universidades no pueden llevar a los profesionales en formación a determinados lugares de trabajo,
pero ahora con el uso de la tecnología podemos tener diferentes situaciones que nos permitan simular, ¿no? Y de esa manera seguir avanzando en esta tarea de ser educados. Ahora, nos toca el segundo punto, que es la educación en general. Y si hablamos de la educación en general, antes tenemos que responder a la pregunta de qué es educación. Y acá tengo dos definiciones que a lo mejor nos pueden ayudar. Probablemente no hay una definición que sea esa misma como educación, y ya lo hemos visto en el proceder de las clases anteriores. Pero vamos a tomar entonces que la educación es un conjunto de actividades, de procedimientos que se realizan de manera intencional, pero que son sistemáticas y que son metódicas, donde el individuo va a adquirir, va a desarrollar cualidades, sean estas intelectuales, sean físicas, pero no pueden estar alejadas, la educación no puede estar alejada de las cualidades morales. Y la persona la tiene siempre en estado potencial. Entonces la educación lo que hace es venir a sacar de A dentro, como vimos en las clases anteriores. Es así que la educación es un instrumento poderoso, el más poderoso que ha desarrollado la humanidad, para la construcción social, para el desarrollo del propio individuo, pero también para generar políticas que sean viables y que sean una manera de consolidar una sociedad. Y para resolver problemas, sean de tipo material, de tipo social. Para eso está la educación. Ahora, tratemos de ver qué es la educación general. Bueno, un concepto así de qué es definición de educación general no lo encontré. Entonces, esto lo que les propongo es como más una inferencia que realicé después de la lectura. El concepto de educación general va a estar ligado al concepto de sistema educativo. Cada país define la organización básica que va a tener su sistema educativo y de cuáles son las áreas que se van a enseñar en el colegio. Y estas áreas deben ser cursadas de manera obligatoria, ¿no es verdad? Ahora, el objetivo de todas estas áreas que se seleccionan para formar parte de la enseñanza que se va a dar en las escuelas es pues la formación integral. Muchas veces se lo ha logrado, muchas veces no, de que se quiere formar en la integralidad a todos los estudiantes, eso desde siempre fue, pero no, en la realidad probablemente no lo estamos logrando. Ahora, si hablamos del caso de Bolivia, de cómo ahora se está organizando estas áreas de formación que vienen a ser la educación general, ¿ya? Porque la especializada es otra, podemos ver que las materias que ahora se llevan en el colegio son comunicación y lenguaje, que antes le llamábamos solamente lenguaje. Es importante mencionar que en nuestro modelo educativo, comunicación y lenguaje ahora conlleva la materia de lengua originaria, que se elige en función al contexto. Podemos tener entonces la enseñanza de quechua o de guaraní, también del aymara. Ahora, lo que antes llamábamos inglés, ahora se llama lengua extranjera. Y bueno, tenemos a las ciencias sociales, que es un solo nombre para delimitar lo que antes llamábamos historia, cívica, geografía. La educación física, que ahora se le implementó el nombre de deportes también. La llamada música ahora se llama educación musical. Las artes plásticas ahora se aumentaron visuales y las matemáticas. Vemos también que se implementó la técnica tecnológica general, que muchos de nosotros lo llevamos como talleres. Ahora se utiliza este término de técnica tecnológica general. Tenemos a biogeografía, que hubo todo un revuelo cuando se unió la biología con la geografía. El modelo educativo vigente con la 070 daba su justificación de por qué se los unían, pero supongo que eso lo explicará el grupo al que me toca exponer la ley. Ahora, cosmovisiones, filosofía y psicología. Fíjense que antes se llamaba simplemente filosofía y en otro curso era psicología. Ahora se une a estas materias, se llama filosofía y psicología, y se aumenta el hecho de cosmovisiones. Fíjense que hay una finalidad de revalorizar lo cultural, ¿no?
Y por último está la llamada religión, ahora se llama valores, espiritualidades y religiones. Entonces, lo que quiero hacer con esto es indicarles que, bueno, cada país en función a su sistema educativo va a definir qué es lo que va a constituir las áreas de formación general. Ahora, nosotros también tenemos un área de educación especializada. Estas materias son para estudiantes de primero de secundaria hasta tercero, porque a partir de cuarto, quinto y sexto de secundaria ellos ya llevan una formación quizás especializada. Es así entonces que vamos a considerar como factor importante el que existe una educación formal, que es aquella que está dada en las escuelas, en los institutos, en las academias y en las universidades. Ahora nuestro sistema educativo, con la ley vigente, que es la 070, Avelino Signani, va a establecer que como parte de la formación general está el preescolar, que nosotros conocemos, ahora llamado educación en familia comunitaria, que puede ser escolarizada o no escolarizada, la educación primaria, o la primaria que conocemos ahora llamada vocacional, y la educación secundaria, que ahora se le aumentó el nombre de productiva, y es en función a todo un sustento teórico y metodológico. Bien, entonces, antes de despedirme, me voy con esta frase que espero que generen ustedes un espacio de reflexión. Y es que el educado difiere del no educado tanto como el vivo difiere del muerto. Una frase de Aristóteles. Muchas gracias.